Muchas gracias. Buenos días. Enhorabuena al diario.es por su 10º aniversario. Enhorabuena a su director, a toda la comunidad del diario, a los trabajadores y trabajadoras de este importante medio de comunicación español y más allá también de las fronteras españolas. Y sin duda alguna también enhorabuena por la celebración de esta segunda edición tan importante para el debate político, el debate económico y social en nuestro país, que es hablar, explicar, rendir cuentas, en definitiva, también sobre cuál es el estado de ejecución de los fondos europeos de recuperación. Se ha dicho en muchas ocasiones, y el año pasado también tuve ocasión de decirlo, pero es cierto que los fondos Next Generation suponen, yo diría que la mayor oportunidad que tenemos en España, desde antes incluso de la crisis financiera, de lograr que nuestro país se convierta líder en fabricación, como aquí se ha dicho por parte del director del diario.es, líder en fabricación de coches eléctricos, en el desarrollo de las energías renovables, en particular del hidrógeno verde, en la digitalización de nuestra industria, en la apuesta decidida por la ciencia, la innovación y la medicina, el transporte, la agricultura, como ayer tuvimos ocasión de presentar en la ciudad de Ciudad Real, en la producción de microchips, en la reindustrialización, en definitiva, del conjunto de nuestra economía. En muchas ocasiones, cuando me preguntan en qué consisten los fondos europeos, yo lo que digo claramente es que estos fondos europeos implicarán la reindustrialización de nuestra economía, la transformación y el avance de nuestro, digamos, contexto productivo, ¿no? El entorno productivo en el que desarrollamos nuestra economía. Por eso creo que es importante la celebración de jornadas como esta, que abordan, y quiero además subrayarlo, con independencia, con rigor y desde distintos ángulos, porque aquí va a haber representantes sindicales como también representantes empresariales, lógicamente esta gran apuesta que hace Europa, que hace en consecuencia también España, para recuperar mucho del tiempo perdido a lo largo de estos últimos años, de esta última década, como consecuencia de todo el sufrimiento que produjo la respuesta a la crisis financiera del año 2007 y, evidentemente, poner a nuestro país a la vanguardia de una nueva economía que evidentemente tiene que ser más competitiva porque es más sostenible. Sostenible desde el punto de vista económico, pero también social y, sin duda alguna, medioambiental. Y a la vez, lo que hacemos con estos fondos europeos es tener una palanca decisiva, no solamente para mirar en el medio plazo, sino también para responder a dos crisis muy importantes que está sufriendo nuestra sociedad, el conjunto de la economía europea, singularmente, como saben ustedes, la pandemia y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Yo me gustaría partir en esta intervención de una reflexión que en muchas ocasiones creo que podemos compartir, ¿no? Y es el que no existe ahora mismo una diferencia entre lo urgente y lo importante. Realmente no existe, porque lo urgente y lo importante es ahora mismo dar respuesta a la situación actual, sin que eso sea excusa para frenar las reformas necesarias que nuestro país necesita. Vivimos un tiempo de aceleración histórica, esto es evidente, y lo que tenemos que hacer todas las administraciones públicas es poner de nuestra parte para lograr responder a lo urgente y también a lo importante. Por eso trabajamos desde el Gobierno de España con determinación, sin duda alguna también con la sensibilidad social que se necesita para abordar muchos de estos dramas, de estas demandas que nos plantean a las administraciones públicas los ciudadanos de manera legítima y también con la voluntad de acordar para dar respuesta a las familias y a las empresas de nuestro país. Esta es la buena política, al menos la que reivindicamos desde el Gobierno de coalición. La buena política es la que merece la pena y es la que se convierte en útil para mejorar la vida de los ciudadanos y también el funcionamiento de nuestra economía. Políticas como, por ejemplo, el Plan de Respuesta a los Efectos de la Guerra, que, como saben ustedes, tiene una vigencia hasta el 30 de junio, que consta de 16.000 millones de euros, 6.000 millones de euros en rebajas fiscales, en ayudas directas a los sectores afectados y 10.000 millones de euros, de los cuales 5.000 ya aprobamos en este último Consejo de Ministros, vinculado a los créditos ICO. Un plan que ha servido para muchas cosas, pero si lo aterrizamos, me gustaría reivindicar que ha servido, por ejemplo, para proteger a 2 millones de hogares que se han devenido vulnerables como consecuencia del alza de los precios en nuestro país, para limitar la subida de los precios del alquiler en un contexto tan inflacionario como el que estamos viviendo, o para aumentar también en un 15% el ingreso mínimo vital para las familias más desfavorecidas de nuestro país. Y también para rebajar en un 60% los impuestos vinculados a la factura de la luz, o también
como hemos visto en nuestros bolsillos, rebajar en 20 céntimos de euro pues el litro de gasolina o de gasoil que pagamos todos, en particular los sectores más afectados. Y en este sentido me gustaría hacerles un anuncio aquí en el diario.es, en estas jornadas tan importantes, y es que mañana mismo vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad, reduciendo así el recibo que pagan las familias, las empresas y las industrias en nuestro país. Para que nos hagamos una idea de la trascendencia de esta propuesta que vamos a aprobar definitivamente mañana en el Consejo de Ministros, simplemente que seamos conscientes de que el precio tope del gas que vamos a aprobar es de 40 euros el megavatio hora, frente a los 72 euros que marcaba, por ejemplo, ayer el mercado, o los casi 80 euros que ha marcado de precio medio en el último trimestre. Es decir, estamos hablando de la mitad. Y además, el mecanismo, como saben ustedes, va a tener vigencia durante los próximos 12 meses, es decir, el próximo año, garantizando un precio medio durante ese periodo de 48,8 euros, lo que va a suponer también una importante protección y un factor de predictibilidad y de tranquilidad y de seguridad ante futuras subidas en los precios internacionales de la energía en un escenario geopolítico de una enorme volatilidad y, en consecuencia, también de una enorme incertidumbre. Y de forma paralela, el mecanismo va a ser aprobado también mañana por nuestros hermanos portugueses en un Consejo de Ministros también extraordinario que se va a celebrar en Portugal, en una muestra más de la estrecha colaboración y coordinación que tenemos ambos gobiernos que formamos pues, este mercado ibérico de la electricidad. Yo creo que el iberismo le sienta bien a Europa, a la construcción europea, y mañana, sin duda alguna, vamos a dar prueba de ello ambos gobiernos, tanto en Lisboa como en Madrid. Esa misma determinación que hemos mostrado en dar una respuesta tanto nacional como europea a las consecuencias económicas y sociales de la guerra, en particular vinculados con la crisis energética que estamos atravesando, esa misma determinación, como decía antes, también la sensibilidad y la voluntad de llegar a acuerdo a la que hablé anteriormente, le han permitido al Gobierno de España aprobar una reforma laboral que ha llevado a nuestro país a batir récord. Unos récords que implican el que tengamos por primera vez en la historia de la Seguridad Social 20 millones de afiliados y afiliadas y a combatir la precariedad laboral que hoy hace que 1 de cada 2 contratos nuevos firmados sean indefinidos. Todavía tenemos muchos problemas por delante, sin duda alguna la inflación lo es, la energía lo es, tenemos todavía 3 millones de desempleados en nuestro país, pero creemos que la vía del acuerdo con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, y sin duda alguna también el permitir, el favorecer e impulsar la contratación indefinida y, en consecuencia, reducir una de las principales lacras de nuestro mercado laboral, que es la precariedad y la temporalidad, es el camino que tenemos que transitar para lograr una cohesión social y una cohesión territorial mucho más definida en nuestro país. España, simplemente un dato, es el país que más empleo ha creado en estos últimos meses entre las 5 grandes economías europeas y ya superamos en un 2% los niveles de empleo previos a la pandemia. Para que nos hagamos una idea, después de la crisis financiera anterior, tardamos casi una década en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis financiera de 2008. Hoy, en cambio, tenemos unas tasas de empleo un 2% superiores a las que teníamos antes de la pandemia. Y a la vez que garantizamos esta estabilidad en el empleo, hemos planteado reformas muy importantes que han sido objeto, por cierto, de contestación social a lo largo de esta última década, como es, por ejemplo, la revalorización de las pensiones por ley. Se han aumentado las becas para alcanzar la mayor partida de la historia por encima de los 2.000 millones de euros. Hemos aprobado el primer anteproyecto de ley de vivienda de nuestra democracia en un país donde las edades de emancipación de nuestros jóvenes son extraordinariamente elevadas. Si las comparamos con otros países, estamos por encima o casi rozando los 30 años, cuando en países como Dinamarca pues estamos, o están, mejor dicho, por debajo de los 22, 23 años. Por tanto, hemos aprobado este primer anteproyecto de ley de vivienda de nuestra democracia.
Hemos reformado también nuestro sistema educativo y, en este sentido, más allá del ruido partidista que se pueda provocar siempre con las leyes educativas, lo que es importante es que lo hemos hecho de la mano de la comunidad educativa y, en segundo lugar, que estamos cambiando los métodos pedagógicos de enseñanza a nuestros hijos y nuestras hijas, transitando de una, digamos, enseñanza memorística a una enseñanza mucho más basada en las habilidades de nuestros hijos y nuestras hijas. Hacemos una apuesta decidida por la formación profesional, que mejora, entre otras cuestiones, la empleabilidad de nuestros jóvenes en un país donde, por desgracia, la tasa de paro juvenil continúa siendo muy elevada. Y esto todo lo estamos haciendo en un contexto tan difícil, tan complejo como es el de la pandemia y de la guerra, pero lo está haciendo el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Estas y otras muchas reformas las está haciendo el primer gobierno de coalición de nuestra democracia. Y son las que hemos aprobado, las que estamos aprobando por encima del ruido y a pesar de todas las dificultades que está atravesando la ciudadanía española. Y lo estamos haciendo para mejorar la dignidad de la vida de nuestros conciudadanos y también, en consecuencia, la dignidad de nuestro país. Así ha sido desde que firmamos una coalición de gobierno progresista hace 2 años y medio y así será hasta el final de la legislatura, a finales del año 2023. Y esta es, ahora que se habla mucho de ello, la verdadera medida de la fortaleza de un gobierno. Las leyes que se aprueban, los acuerdos que se alcanzan con los agentes sociales, las reformas que se sacan adelante, los acuerdos que se alcanzan también con distintos partidos políticos y, sobre todo, los efectos positivos que toda esta tarea está dejando en la vida real de las personas o de las empresas. Pienso, por ejemplo, en los ERTEs, también en el salario mínimo interprofesional, en esos contratos indefinidos producto de la reforma laboral o, por qué no decirlo, también en los créditos ICOs que tantas empresas han salvado en los momentos más difíciles de nuestro confinamiento en respuesta a la pandemia. Diré más, ninguna dificultad, ninguna turbulencia y ninguna crisis puntual nos van a desviar al Gobierno de coalición progresista de la tarea de transformación y de modernización que estamos poniendo en marcha gracias a los fondos europeos. Vamos a aprovechar lo que he dicho al principio, esta gran oportunidad que tiene España para hacer de nuestro país un país mejor, un país más sostenible, un país más igualitario, más digital y, en consecuencia, más justo. Permítame que profundice en 6 puntos vinculados con el plan de recuperación que creo que pueden ser de interés para los lectores del diario.es. El primero, España es el país líder en la ejecución del plan, a mucha distancia del resto de países. A mucha distancia del resto de países. El pasado viernes, durante el acto de clausura del Círculo de Economía en Barcelona, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo textualmente las siguientes palabras. España está hoy en el corazón de Europa, habéis estado entre los más golpeados por la pandemia y, sin embargo, vuestra recuperación económica tiene bases sólidas. Cierro la referencia a la presidenta de la Comisión. Pero si vemos los datos, así es. España es, con diferencia, el país que más ha avanzado en todo lo relacionado con los fondos Next Generation. Fue el primer país, como saben, de los 27, junto con Portugal, en recibir la aprobación definitiva del plan y también el primero en recibir el desembolso ligado al cumplimiento de hitos y objetivos. España ya ha recibido un total de 19.037 millones de euros de la Comisión Europea. El 30 de abril se solicitó por parte del Gobierno el siguiente desembolso de 12.000 millones de euros, una vez cumplidos los siguientes 40 hitos de los objetivos de los que depende este pago. Y, de nuevo, hemos sido el primer país en hacerlo. Y, como dijo la presidenta de la Comisión en ese discurso en Barcelona, España hoy es un motor de la Unión Europea. En segundo lugar, junto con la ejecución de los fondos, que me gustaría también rendir tributo a los servidores públicos, no solamente a los ministros y ministras aquí presentes y el conjunto de miembros del Gobierno, sino también a todos los funcionarios y funcionarias de la Administración General del Estado, porque al fin y al cabo son ellos los que están materializando todas estas convocatorias desde el punto de vista técnico. Bueno, en segundo lugar, me gustaría decir que la Administración General del Estado ha movilizado los fondos a un ritmo sin precedentes. Esta no es una afirmación retórica, tampoco abstracta, alejada de los ciudadanos en consecuencia y de las empresas. Estamos hablando de la vida real, de un impacto verdadero en nuestra sociedad que se está empezando a notar de manera creciente. Simplemente para darles algunos datos, a lo largo de estos últimos 10 meses, desde la aprobación del plan,
la Administración pública lleva autorizados más de 30.000 millones de euros, de los cuales más de 12.000 millones de euros han sido ya pagados. 30.000 millones de euros en estos últimos 10 meses, 12.000 millones de euros ya pagados. Es decir, el esfuerzo que se está haciendo por parte de la Administración General del Estado, cuando estamos hablando de unos fondos que hemos tenido que crear, definir, diseñar en un tiempo extraordinariamente récord, en respuesta a la pandemia y a las transformaciones que tenemos por delante, me parece que es muy sobresaliente. Y hoy aquí, en este foro, me gustaría compartir con todos ustedes un dato también novedoso, relevante, pero desconocido. Y es que solo desde la Administración General del Estado ya hay más de 17.000 proyectos adjudicatarios de los fondos del Plan, con más de 12.000 empresas beneficiarias. Estoy hablando, en consecuencia, de 17.000 proyectos concretos de empresas reales, muchas de ellas pequeñas y medianas empresas, para la transformación de nuestra economía. Y seguimos en esta senda de intenso trabajo. De abril a junio se van a ejecutar convocatorias por valor de más de 11.000 millones de euros. Esta es una acción real y España, en consecuencia, es hoy motor de transformación a pesar de todas las adversidades. Pero son necesarias porque precisamente gracias también a esos fondos vamos a acelerar, por ejemplo, todo esto que se llama la autonomía energética y que precisamente lo que busca es reducir la dependencia de las fuentes de energía provenientes de un país que ahora mismo está agrediendo no solamente a Ucrania, sino también al conjunto de la Unión Europea. La tercera reflexión que me gustaría compartir con todos ustedes es que este plan se va desarrollando en estrecho diálogo con los actores económicos y sociales. Y todo esto que hemos llamado la cogobernanza desde el principio de la pandemia se está ejecutando gracias también a la cooperación con las comunidades autónomas. Se hablaba mucho de cómo definir, diseñar y también ejecutar estos fondos europeos. Y en algunas ocasiones ha habido líderes políticos que han dicho poco menos que el Gobierno de España no está atendiendo a las solicitudes y a las demandas de las comunidades autónomas. Antes, al contrario. Con el fin de desplegar las inversiones de forma eficaz en todo el país, se han puesto en marcha mecanismos específicos de cogobernanza con las comunidades autónomas, de colaboración público-privada. Por ejemplo, los proyectos estratégicos con el acrónimo PERTE son proyectos de colaboración público-privada. Y entendemos que esto debe ser así porque sin unidad, sin cohesión, sin diálogo entre todas las partes, por ejemplo, las comunidades autónomas que conforman nuestro país, no íbamos a conseguir fortalecer las barreras que nos protegen de todos estos impactos económicos que estamos viviendo. Quiero hacer referencia específicamente en el ámbito de la cogobernanza a la conferencia de presidentes que se celebró, la última que hemos celebrado hace muy pocos meses en la isla de La Palma, que sirvió para alcanzar un acuerdo con los gobiernos autonómicos para desplegar conjuntamente esta gran oportunidad que representan los fondos europeos. El Plan de Recuperación desarrolla mecanismos de cogobernanza con las comunidades autónomas, a la vez que confiere un papel muy relevante en la gestión de los fondos europeos a las comunidades autónomas. Pensemos en que, por ejemplo, las políticas de vivienda están, sobre todo, residenciadas en las comunidades autónomas. Por tanto, todo lo que represente la renovación urbana, la rehabilitación de viviendas, está en manos de las comunidades autónomas y así debe ser. Y, en particular, me gustaría trasladarles que se creó, como saben ustedes, una conferencia sectorial específica dedicada al plan de recuperación y se han celebrado ya 75 conferencias sectoriales entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Conferencias sectoriales que tienen que ver, por ejemplo, con el ámbito de la industria, del turismo, donde también, evidentemente, estamos volcando muchos recursos a su modernización, porque es un sector muy importante para nuestro país y que, por desgracia, ha sufrido y mucho las consecuencias de la pandemia. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, esto se traduce que hasta la fecha se han distribuido ya más de 13.000 millones de euros a las comunidades autónomas, que sumados a las cuantías de un fondo complementario integrado también dentro de esos fondos europeos Next Generation, que son los REACT, que se pusieron en marcha por parte de la Comisión Europea para hacer frente a todo ese desafío sanitario que implicó la crisis del COVID. Esto hace que hayamos transferido a las comunidades autónomas en estos últimos meses una cifra realmente extraordinaria, 23.000 millones de euros adicionales a sus presupuestos corrientes. Y gracias a esos 23.000 millones de euros adicionales a sus presupuestos corrientes hemos podido hacer frente a este drama de la pandemia del COVID-19. Los números están ahí, los datos son esos, como también lo es el que se hayan creado más de 15 foros
y mesas sectoriales que aglutinan a los principales sectores más relevantes con el Gobierno. Es decir, que la interlocución no solamente la hemos tenido con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, sino que también muchas de las empresas patrocinadoras de este evento y otras muchas empresas referentes de los sectores que están llamados a, digamos, vehicular muchos de estos fondos, tienen foros en los que pueden plantear sus propuestas, pueden también plantear sus reflexiones al Gobierno a la hora de definir los programas y las políticas vinculadas con los fondos europeos. Es decir, el esfuerzo que estamos haciendo no solamente de administración, sino también de diálogo y de interlocución con los que son también coprotagonistas de esta recuperación o de estos fondos europeos, como son las empresas y los trabajadores, es real. Se han realizado, por ejemplo, 8 reuniones de alto nivel para hacer seguimiento y orientar las inversiones y las reformas. Se ha facilitado el acceso de todas las empresas a las convocatorias, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Es nuestra prioridad porque son las principales empresas de nuestro país. Y junto a los trabajadores y trabajadoras y sus representantes sindicales, pues estamos haciendo todo este ejercicio de diseño, de interlocución y también de rendición de cuentas y de seguimiento de la ejecución del plan. La cuarta consideración que me gustaría hacerles es que este plan ya está formando, o mejor dicho, ya está transformando a nuestro país a través del despliegue de los fondos europeos, pero también lo está transformando a través de las reformas que se están adoptando. Antes el director del diario.es decía que la respuesta que se está dando por parte de Europa a esta crisis de la pandemia y ahora de la guerra en Ucrania es radicalmente distinta a la que se dio tras la crisis financiera. Y también lo es, no solamente en cuanto a los recursos económicos, pero lo es también en cuanto a la orientación de las reformas que se están planteando por parte de los distintos Estados miembros. Nosotros, a fin de cuentas, lo que estamos haciendo es seguir las recomendaciones específicas que anualmente la Comisión Europea ha planteado a nuestro país y, si ponemos, por ejemplo, el caso de la reforma laboral, del acuerdo que hemos logrado con los agentes sociales, lo que nos ha venido recurrentemente diciendo la Comisión Europea es que teníamos un problema de precariedad, de temporalidad, que no se justificaba un elevado número de contratos como estábamos teniendo hasta la fecha y, en consecuencia, lo que hemos hecho con esta reforma laboral ha sido también plantear una respuesta a uno de los principales problemas endémicos de nuestro mercado laboral que venía siendo sistemáticamente subrayado y, de alguna manera, demandado por la Comisión Europea. En fin, desde que se constituyó este Gobierno, hace algo más de 2 años, pues España ha pasado una pandemia global, la erupción de un volcán y ahora una guerra en Europa. Y a pesar de todo ello, hemos aprobado, y me gusta también compartir esto con los lectores del diario.es para que seamos conscientes de la envergadura de las transformaciones que estamos sembrando entre el Gobierno de España y también, lógicamente, el Poder Legislativo. Hasta la fecha, en poco más de 2 años, se han aprobado 139 iniciativas legislativas. Reforma laboral, reforma de pensiones, ley de cambio climático, en fin, la ley de eutanasia, muchas que ustedes conocen y que tienen un impacto no solamente económico, sino también social en nuestro país. Sin duda alguna de mejora, al menos es como lo vivimos y lo pensamos desde el Gobierno de España. 139 iniciativas legislativas. Simplemente para que nos hagamos una idea de este esfuerzo de transformación que estamos poniendo en marcha desde el Poder Ejecutivo, hemos aprobado 15 iniciativas legislativas más que las que se aprobaron en el mismo periodo de la 10ª legislatura en la que se gobernaba con mayoría absoluta en nuestro país. Por tanto, el esfuerzo de transformación, de diálogo y de acuerdo con otras fuerzas parlamentarias es extraordinario. Creo, en consecuencia, que objetivamente se puede decir que el Gobierno de coalición progresista, por un lado, y las mayorías parlamentarias forjadas en cada una de las votaciones, por otro, ha dado a España la estabilidad institucional y política que necesitaba precisamente para abordar las respuestas a las consecuencias económicas y sociales, primero de la pandemia y, en segundo lugar, de la guerra. Como he dicho antes, muchas de estas reformas ya venían escritas, ya venían siendo subrayadas y criticadas por su no implementación por parte de la Comisión Europea. Y la reforma laboral, como he dicho antes, es una buena prueba de ello. Y en la apuesta también por la transformación climática y digital a través de la colaboración público-privada, hemos creado, lo que he dicho antes, los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, es decir, los PERTES.
Estos proyectos, como bien decía antes el director, están desempeñando un papel fundamental para visibilizar sectores que son estratégicos en nuestro país, para promover su transformación y también para atraer inversiones. Lo que queremos con estos proyectos estratégicos es que cuando acabe la inversión pública sean lo suficientemente sostenibles para que, desde el punto de vista privado, no necesiten más ayuda pública, o al menos no en la envergadura que la tienen ahora. Hemos aprobado ya 9 proyectos estratégicos y en las próximas semanas también les quiero anunciar que vamos a aprobar 2 proyectos estratégicos más, uno vinculado con la economía social y la economía de los cuidados y 2, el proyecto estratégico de microchips, para que convirtamos a nuestro país en un lugar en el que se puedan fabricar, producir microchips, semiconductores, en definitiva, todo aquello que hemos visto que se ha provocado con los cuellos de botella a lo largo de estos últimos meses, antes incluso de la guerra, de la invasión de Putin en Ucrania, y que sin duda alguna han lastrado a algunas industrias tan importantes como es, por ejemplo, la industria de la automoción en nuestro país. Los PERTEs demuestran que estamos trabajando desde el punto de vista político por un proyecto, yo creo que claro, definido, por un proyecto que está transformando España. Ayer mismo tuve la ocasión de compartir también atril con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, la ministra de Ciencia, en donde tuvimos la ocasión de presentar el PERTE de la industria agroalimentaria en Ciudad Real, en la Feria Internacional del Vino FENAVIN, y también pude constatar el enorme interés de este sector, el sector primario, que es tan importante en nuestro país para avanzar en las transformaciones que necesitan, y para ello vamos a incrementar el presupuesto de este PERTE en 800 millones de euros más, es decir, vamos a hablar de 1.800 millones de euros. Pero lo más importante que quería trasladarles, reflexionando sobre los PERTEs, es que este proyecto estratégico vinculado con el sector de la agroindustria va a implicar 1.000 millones de euros de inversión, 800 millones de euros más de inversión pública, es decir, 1.800 millones de euros, pero la previsión de apalancamiento de inversión privada que tenemos es también formidable. Estamos hablando de 3 euros de inversión privada por cada 1 euro de inversión pública. Por tanto, hay interés mucho más allá del sector público por abordar esa transformación, esa modernización de un sector tan importante social y económicamente como es el sector de la agroindustria. Quiero dar 2 ejemplos, o unos ejemplos, mejor dicho, de este plan transformador en 3 ámbitos completamente diferentes. El primero, en el ámbito industrial, aquí se ha dicho antes, el dedicado al vehículo eléctrico y conectado, que nos ha implicado muchísimo trabajo a lo largo de estos últimos meses de conversación, no solamente con el sector privado, sino también con la propia Comisión Europea, que actualmente cuenta con una convocatoria abierta con más de, casi 3.000 millones de euros, en concreto 2.975 millones de euros. Clave, por ejemplo, para que el grupo Volkswagen-SEAT, que es muy importante en nuestro país, haya anunciado la mayor inversión industrial que haya recibido nunca España. Se van a movilizar 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros solamente de esta compañía, para la electrificación de todas sus fábricas en España y la construcción en Sagunto de la primera fábrica de baterías en nuestro país, y que van a hacer, lógicamente, a España un polo global de referencia en movilidad eléctrica. Y estoy convencido, y en eso está trabajando el Gobierno de España, que tras la de Sagunto vendrán otras gigafactorías a España. En segundo lugar, desde el punto de vista del ámbito formativo, de la cualificación de nuestro capital humano. Creo que la reforma de la formación profesional es un hito muy importante, una demanda histórica de nuestra sociedad, también de la comunidad educativa. Hemos financiado, para que nos hagamos una idea, 141 proyectos de innovación de formación profesional en áreas muy diversas, pero muy vinculadas también con los sectores en los que estamos apostando, por ejemplo, la digitalización del sector agroalimentario, a la cual antes hacía referencia, o por ejemplo, la industria 4.0, o la robótica o el hidrógeno renovable, como hacía antes referencia y que está vinculado con el PERTE del hidrógeno verde que hemos aprobado. Y además, con la financiación de los fondos europeos se están creando nuevas plazas. Ya hemos creado 125.000
plazas y está previsto crear para el próximo curso 80.000 nuevas plazas de formación profesional. Para que se hagan una idea, nosotros teníamos como objetivo, como compromiso, antes de que finalizara el año 2024, o en el año 2024, la creación de 200.000 nuevas plazas de formación profesional. Bueno, ya vamos por 125.000 ya creadas y va a haber 88.000, he dicho 80.000, 88.000 nuevas plazas de formación profesional creadas para el próximo curso. En definitiva, el esfuerzo que se está haciendo por parte también de las administraciones y la comunidad educativa de prestigiar, de dignificar la formación profesional, creo que es un elemento de esperanza para muchos jóvenes que están ahora mismo sufriendo el desempleo y que pueden encontrar en la formación profesional una herramienta, un instrumento, un cauce para mejorar esa empleabilidad. Y, en tercer lugar, además de lo que representa el ámbito industrial, el ámbito educativo, algo a lo que yo sé que Arsenio tiene Arsenio Escolar tiene un interés muy claro, ¿no? Y es el de la cohesión territorial. El de la cohesión territorial, el de hacer frente al reto demográfico. Saben ustedes que el Gobierno de España aprobó 130 medidas vinculadas con el reto demográfico para revertir la despoblación y creo que, por ejemplo, los fondos europeos pueden ayudar para poner en valor, por ejemplo, la apuesta que estamos haciendo por la conectividad que permita el desarrollo económico de las áreas rurales. Y para ello ya hemos financiado proyectos que permitan llevar la banda ancha a más de 4.500 municipios y a más de 1,2 millones de hogares y de empresas. Repito, 4.500 municipios, 1,2 millones de hogares y de empresas. Y en el año 2025 queremos, y esa es nuestra aspiración, que toda la población española, independientemente de dónde viva, tenga acceso a Internet de banda ancha ultra rápida. Este yo creo que es un objetivo fundamental para fortalecer el reequilibrio territorial. La quinta consideración que me gustaría compartir con todos ustedes es que España apuesta de manera decidida por la doble transición en nuestro país, por la digital, por la verde, como palancas no solamente de transformación de nuestro país, sino que además creo que en el contexto energético actual, que va a durar, por desgracia, tiempo como consecuencia de esta guerra, España tiene una extraordinaria oportunidad de convertirse en un referente europeo y global del desarrollo del hidrógeno verde y, en consecuencia, de las energías renovables. España se encuentra muy bien posicionada, gracias precisamente a este plan de recuperación, transformación y resiliencia, todas las reformas que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. El Consejo de Ministros, pues, como saben ustedes, ha aprobado medidas como, por ejemplo, una hoja de ruta para el autoconsumo. No solamente hemos quitado el impuesto al sol, sino que también lo que estamos haciendo es hacer una apuesta decidida, rotunda, por el autoconsumo de nuestros hogares. Hemos planteado también una hoja de ruta para el desarrollo de la eólica marina, que va a ser fundamental, por ejemplo, para islas como las Islas Canarias, que van a garantizar su autonomía energética, el biogás o, como he dicho antes, también el hidrógeno verde. Hace 2 meses, precisamente, la vicepresidenta tercera de Transición Ecológica y de Reto Demográfico inauguró, y esto es simplemente que seamos conscientes, un ejemplo concreto de transformación, de una extraordinaria transformación que puede representar toda esta transición energética. Hace 2 meses la vicepresidenta tercera inauguró la planta industrial de hidrógeno verde de Lloseta, en las Islas Baleares, un proyecto emblemático de colaboración público-privada liderado por Enagas, por Acciona Energía, con la participación de Cemex y también del Instituto Público IDAE. Este proyecto, para que nos hagamos una idea, ha permitido reconvertir una antigua cementera abandonada en un auténtico nodo industrial para la generación de energía verde en las Islas Baleares. Y en las próximas etapas del plan, España lo que va a hacer es continuar con ese ejemplo, con esa inspiración. Vamos a acelerar la transición verde con 1.000 millones de euros adicionales al proyecto estratégico vinculado con las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento del hidrógeno, y 500 millones de euros más para inversiones relacionadas, como he dicho antes, con el autoconsumo y con el almacenamiento energético. Y además, el Gobierno de España prepara un Real Decreto para fomentar la eficiencia energética y el ahorro en los edificios y en el parque móvil de las administraciones públicas, empezando por la Administración General del Estado.
La segunda palanca sobre la que se apoya la gran transformación, como he dicho antes, es la de la digitalización, o dicho en otras palabras, la revitalización del comercio, de los servicios, de la industria de nuestro país. Al final, la digitalización no son las herramientas, son principalmente el que la mano de obra, las empresas, los trabajadores y trabajadoras nos inculquemos a nosotros mismos este cambio cultural que representa la digitalización. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues en primer lugar, para nuestras pequeñas y medianas empresas, están recibiendo ya las ayudas del kit digital para la digitalización de sus negocios. Hasta la fecha, y apenas después de 2 meses de apertura de esta convocatoria, hay un total de 6.000 empresas que ya han sido financiadas con este kit digital. En segundo lugar, no son solamente el sector privado, las empresas, sino la administración pública quien tiene que dar ejemplo, porque este es un país que no se puede permitir que su administración pública pues, no avance en este sentido y por eso hemos transferido 245 millones de euros a las comunidades autónomas para la modernización de sectores que son muy importantes en la relación de los ciudadanos con las instituciones. Por ejemplo, la justicia. O, por ejemplo, la agilización y la modernización de procesos que no hagan tan tedioso la relación que tienen los ciudadanos con las instituciones. Y, por último, la ciudadanía, para la formación en competencias digitales, sobre todo de aquellas poblaciones o colectivos mucho más vulnerables a la exclusión digital. Estoy pensando en las personas mayores o las personas que tienen, digamos, menos recursos y menos educación y, en consecuencia, se pueden ver aún más excluidos socialmente con este proceso de digitalización. Y una consideración final, una sexta consideración final, y son los retos que tenemos por delante. Yo creo que es muy importante que todas las administraciones trabajemos codo con codo para ejecutar estos fondos europeos. Es un reto de país que hemos de superar juntos, no solamente las administraciones públicas, sino también las empresas. El Gobierno, creo que con todas las dificultades y la complejidad del plan y el contexto que tenemos por delante, está haciendo un ejercicio de transparencia, de diálogo y de acuerdo con los distintos operadores públicos y privados, que vamos a poner a disposición de la ciudadanía en las próximas semanas en ese ejercicio de transparencia a la cual antes hacía referencia, la previsión de las próximas convocatorias que se van a abrir en el segundo semestre del año, como hicimos en el primer semestre del año. Y además, en el buscador de convocatorias del portal del Plan de Recuperación se recogen actualmente un total de 2.230 convocatorias para beneficiarios finales por un importe de más, como decía al principio de mi intervención, de 30.000 millones de euros. Los ciudadanos y ciudadanas, en consecuencia, pueden comprobar que esos fondos tienen un destino claro, que es la economía real, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y también, lógicamente, la creación de empleo que se está haciendo, que se está desarrollando como consecuencia, gracias también a estos fondos europeos. Y en paralelo al despliegue de los fondos europeos, ya estamos trabajando en la siguiente fase de la negociación con la Comisión Europea, y es la incorporación al plan de recuperación de los fondos disponibles en forma de préstamos. Saben ustedes que hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pedir las transferencias que nos correspondían después del acuerdo que logramos en el año 2020 y ahora vamos a empezar a trabajar cómo incorporar parte de estos préstamos al plan de recuperación, transformación y resiliencia. En definitiva, y concluyo con esto, tenemos un rumbo claro, contamos con un plazo bien definido, que es la legislatura, hasta el año 2023, y nuestro plan, en definitiva, es abordar esta nueva transformación de nuestro país. Avanzar, vencer obstáculos, se llamen pandemia o se llame guerra. Continuar avanzando por encima y a pesar de estas turbulencias, que son de una extraordinaria disrupción, como estamos viendo, por ejemplo, en el frente energético, y alcanzar una meta clara, y es proporcionar al mayor número de personas una vida digna, con un empleo digno, con una educación digna, con unas pensiones dignas y también, lógicamente, con una sanidad digna. Dicho de otro modo, avanzar y avanzar y solamente hacer retroceder aquello a lo que no queremos volver, que es la intolerancia y la corrupción. Avanzar gracias al diálogo, al acuerdo, construyendo convivencia, cohesión, que es muy importante en nuestro país, sobre todo en este contexto, y huyendo en consecuencia de la confrontación estéril y apelando a la máxima unidad. Para acelerar las transformaciones, lograr definitivamente el despegue de nuestra economía en esta nueva modernización que tanto demandaba desde hace mucho tiempo nuestro país. No nos vamos a detener, debemos aprovechar este tiempo que resta de legislatura para acelerar muchas de estas reformas, para consolidar muchos de estos grandes cambios. Todos deseamos
que la guerra acabe pronto, antes que nada para detener el horror, la crisis humanitaria que estamos atravesando. Son ya más de 130.000 los ucranianos y ucranianas que están siendo acogidos en nuestro país, pero son millones de ellos los que están huyendo de esta guerra tan ilegal como injusta. Y también, lógicamente, para que cesen los daños de la guerra que están ahora mismo sufriendo muchos de nuestros conciudadanos derivados de la inflación y del precio de la energía. Pero aún así, si la guerra continúa y se alarga, estamos preparados para seguir avanzando y dar respuesta, tanto a nivel europeo como español, a las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Vamos a dejar atrás las crisis sucesivas, yo estoy convencido de ello, y vamos a abrazarnos al futuro para lograr que nuestro país sea un país mejor, transformado, fortalecido y lleno de esperanza, que es lo que se ve ahora mismo en muchas de las calles de nuestro país, después de que, afortunadamente, la ministra de Sanidad nos permitiera celebrar, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, pues estas jornadas sin mascarilla y con muchísimo más público del que tuvimos el año pasado. Así que feliz 10º aniversario al diario.es, a sus trabajadores y trabajadoras, a sus lectores, entre los cuales yo me honro en incluirme, y, sin duda alguna, también enhorabuena por la celebración de estas importantes jornadas que van a contribuir al debate político y público en nuestro país. Gracias.